Hola, soy Milka Niazoa, cursante de la Cátedra Derecho Procesal Laboral y Prácticas SAIAE. Voy a exponer sobre el ejercicio de la profesión del abogado en el proceso laboral. Y también voy a tratar sobre la organización y funcionamiento de las instituciones administrativas del trabajo. Debo comenzar diciendo que el abogado laboral es un especialista que tiene entre sus funciones defender los derechos de los trabajadores, impidiendo que el patrono haga abuso de su autoridad y viole las normas legales que amparan a este trabajador en el área laboral. Para poder defender estos derechos, el abogado debe tener un poder laboral, que es un documento en el cual se hace constar la facultad que él tiene y que le dan los trabajadores para que los represente, bien sea ante el patrono o ante los organismos laborales correspondientes. Este poder tiene su basamento legal o sustentación legal en el artículo 47 de la Ley Procesal del Trabajo. Allí se establece que las partes pueden actuar en cualquier proceso con la representación, ¿verdad?, de un apoderado. En este caso puede ser, pues, lógicamente, el abogado, teniendo estos la facultad de representarlos mediante un mandato o un poder. El poder también puede otorgarse apud acta. Aquí el secretario del tribunal deberá firmar el acta conjuntamente con el otorgante y certificará su identidad. Ahora bien, el abogado laboral puede desempeñarse en dos escenarios. Puede ser abogado de los trabajadores y puede ser abogado del patrono o de una empresa. Cuando hablamos del abogado en el área laboral específicamente como abogado de los trabajadores, él puede desempeñar una serie de actividades. Entre otras, él puede asesorar y asistir a los trabajadores, realizar diligencias ante las inspectorías del trabajo, introducir demandas y asesorar a los trabajadores en aquellos casos, bien sea de extinción o de apertura de nuevos contratos colectivos. Como abogado de la empresa o del patrono, él puede asesorar al patrono también en aquellos casos de celebrarse o de extinguirse contratos colectivos, lo puede asesorar sobre actos o hechos jurídicos en los que se ve involucrada la empresa, puede atender citaciones hechas por la Inspectoría del Trabajo, bien sea porque la empresa haya violado alguna norma, y él también puede responder a aquellas demandas que le sean hechas contra la empresa. En cuanto a lo que significa la organización y funcionamiento de las organizaciones administrativas del trabajo, debo decir que la parte administrativa macro, el órgano macro de la parte laboral, es el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, cuya función principal es la de promocionar el diálogo social, esto con la finalidad de promover en el marco y la economía productiva y lo que significa la solidaridad y el empleo. Debe promover un trabajo digno y la protección de los derechos que tienen los trabajadores, así como el desarrollo de un sistema de seguridad social público y solidario, y la prestación de un servicio de calidad y eficiencia que permita la regulación de las relaciones laborales y sean accesibles a todos los trabajadores. Entre las funciones que tiene el Ministerio del Poder Popular, ¿verdad?, en la parte laboral, está cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, de aplicar en todo caso la justicia en materia de trabajo en sede administrativa, esto basado en los principios constitucionales. También asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad social, como también la inclusión y la protección y el disfrute del derecho a la misma. Debe vigilar, obviamente, el cumplimiento de la normativa laboral en cuanto también se refiera a la protección de la familia, de la maternidad y de la paternidad. Debe proteger también y facilitar el ejercicio de la libertad sindical y el derecho que tienen los trabajadores a la huelga.
y también debe asesorar y asistir legalmente en forma gratuita a los trabajadores en sus organizaciones en materia laboral. Debe también aplicar sanciones en aquellos casos que sean violada la normativa. En cuanto a las competencias que tiene el ministro como figura representante del ministerio, se pueden citar que el ministro puede dictar resoluciones y actuar ajustado a lo que significa el cumplimiento de la normativa legal. Él puede autorizar a los trabajadores de la ocupación temporal de alguna entidad que sea cerrada ilegalmente o que sea abandonada por sus patronos. Pero para ello debe designar a través de una resolución una junta administradora especial. Puede solicitar al Ministerio Público que actúe en aquellos casos de infracción a la ley. Puede crear mediante resoluciones inspectorías de trabajo y subinspectorías de trabajo, ello para la protección eficaz y de lo que significa el trabajo y los trabajadores. Puede también puede convocar a la reunión llamada normativa laboral, que la presidirá, pero en todo caso, si no la puede presidir él debe autorizar a un funcionario para que lo represente. Luego también dentro de estas instituciones administrativas del trabajo se encuentran lo que son las inspectorías del trabajo, las subinspectorías del trabajo y el servicio de procuraduría del trabajo. Con respecto a las inspectorías, el artículo 506 de la ley establece que en todos los estados del país, en el Distrito Capital, en las dependencias federales y territorio, debe establecerse o debe estar allí, aunque sea una inspectoría del trabajo, que va a depender directamente del Ministerio del Trabajo. En ella se tratan, entre otras cosas, reclamos, despidos masivos, registro de organizaciones sindicales y cálculos de prestaciones. Entre las funciones de estas inspectorías se pueden citar que debe cumplir y hacer cumplir la normativa y su reglamento, que debe mediar en la solución de aquellos casos individuales de los trabajadores y ordenar el cumplimiento de la ley. Deben también vigilar lo que significa el cumplimiento de la protección del Estado en cuanto a lo que es el fuero o la inamovilidad laboral de los trabajadores. Debe proteger el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga, y puede imponer sanciones por incumplimiento de la ley. Con respecto a las subinspectorías de trabajo, establece en la misma ley orgánica de los trabajadores que debe en toda jurisdicción existir una inspectoría del trabajo, que podrá funcionar también una subinspectoría que va a depender de la inspectoría directamente. Entre las funciones que tiene es atender reclamos de los trabajadores, es supervisar los centros de trabajo, garantizar y proteger el fuero sindical, no podrán emitir providencia. Y en cuanto a lo que son las procuradurías de trabajo, la establece el artículo 504 de la ley mencionada, que el Ministerio del Poder Popular podrá poner en funcionamiento estas procuradurías, que están integradas por especialistas a fin de que presten asesoría legal a los trabajadores o grupos de trabajadores, así como a sus organizaciones, que en aquellos casos que requieran la representación de dichos órganos. Muchas gracias.